Buenas tardes, es un placer darles la bienvenida al Museo de la Mujer, centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. En esta ocasión estamos en la cuarta sesión del ciclo de conferencias Nuestra Tercera Raíz, Mujeres Afrodescendientes, su historia, cultura y feminismo. Y este ciclo se hace con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente. Y en esta ocasión nos acompaña la doctora Amaranta Arcadia Castillo Gómez. Ella viene de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y nos va a ofrecer la conferencia Violencia Estructural y Violencia Simbólica en la Costa Chica Oaxaqueña. Eh, pues muchísimas gracias a la doctora Castillo. Y antes de darle la palabra, me voy a permitir compartirles un poquito de su vasta experiencia académica, solamente pues para poner en contexto a quienes nos están escuchando o viendo en esta transmisión. La doctora Amaranta Arcadia Castillo Gómez es licenciada en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde se tituló con mención honorífica con la tesis El papel de los estereotipos en las relaciones interétnicas, mixtecos, mestizos y afromestizos en Pinotepa Nacional, Oaxaca. Posteriormente hizo sus estudios de maestría en antropología en el Instituto de Investigaciones Antropológicas y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ahí también obtuvo el grado con mención honorífica con la tesis ¿Acaso somos humanos? Procesos identitarios en el capitalismo tardío, coreanos y mexicanos en la Huasteca Tamaulipeca. Y finalmente también en esa institución, es decir, en el Instituto de Investigaciones Antropológicas y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, realizó sus estudios de doctorado, una vez más obteniendo el grado con mención honorífica y la tesis titulada Nosotros somos puro trabajo, capitalismo, trabajo y cambio sociocultural en Chinconcuac de Juárez, Estado de México. La doctora Castillo ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Brasilia a cargo del doctor Gustavo Lin Ribeiro. También ha hecho estancias de posgrado de antropología en la UNAM y en la Universidad Federal de Sergipe, en Brasil. Es profesora e investigadora de tiempo completo en la Facultad de Música y Artes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y actualmente es coordinadora del Departamento de Investigación de esa facultad. También ha cursado el diplomado en Antropología Jurídica por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y actualmente participa en el cuerpo académico en consolidación Misicultura Huasteca, una aproximación multidisciplinaria a la Huasteca como región cultural, en donde desarrolla la línea de investigación Cultura y Relaciones Sociales en la Huasteca. También ha dado continuidad al trabajo que realizó con su proyecto doctoral, que tiene que ver con el trabajo y cambio sociocultural en Chinconcuac de Juárez, en el Estado de México. Y actualmente realiza una investigación histórica sobre problemas políticos en la Costa Chica oaxaqueña en el periodo de 1920 a 1960, y otra investigación en curso es la que tiene sobre alimentos rituales en la Huasteca veracruzana. Bueno, esto es solo un poco de la vasta trayectoria, como les decía, de la doctora Castillo, a quien le agradecemos infinitamente su tiempo, su disposición, su generosidad para acompañarnos el día de hoy. Así que, doctora, pues sin más, le cedo la palabra y la escuchamos atentamente. No, gracias por la presentación. No tenía que ser tan amplia, una disculpa. Bueno, el trabajo que presento, en primer lugar, se realizó ya hace algún tiempo. Debo decir antes que nada que creo que es importante en estos momentos en los que vivimos mencionarlo, que yo soy afrodescendiente, nada más que mi familia
digamos, paterna es la que influye en mis genes, por lo que no parezco afrodescendiente físicamente, pero mi madre es afrodescendiente, mi abuelo y mi bisabuelo también. Entonces ese fue uno de los puntos que me interesaron para abordar una problemática en la licenciatura que tuviera que ver con afrodescendencia en México. Eso tiene ya bastantes años, casi 28 años que surgió el interés, y al principio quería trabajar en el área veracruzana, en la zona de Yanga, pero finalmente opté por llegar a la Costa Chica, gracias también al apoyo de una compañera que en aquel entonces era proveniente de esa región y me facilitó la oportunidad de llegar y de acceder al lugar de una manera más sencilla. Entonces, esa aventura de estar en la Costa Chica pues ya lleva bastante tiempo, aunque no ha tenido una continuidad lineal por diferentes motivos académicos. Me invitan a participar en este seminario y estoy muy contenta y agradecida, y me invitan con la presentación de lo que fue el trabajo de licenciatura. Por ahí en mi, digamos, si ustedes entran a academia.edu y ven mi nombre, ahí hay otro trabajo más reciente sobre la afrenta, donde ya abordo el asunto del Partido Socialista Costeño en la Costa Chica específicamente, que es a lo que quiero referirme en próximos estudios. Entonces, este trabajo que voy a presentar está basado fundamentalmente en lo que investigué hace algunos años y sobre el que me pidieron abordar. Originalmente nombré esta plática como violencia estructural y violencia simbólica porque son términos que actualmente creo hacen más eco en la mayoría de las personas que se acercan al fenómeno del racismo y la discriminación, y que aluden precisamente a diferentes discusiones por diferentes autores, entre ellos Pierre Bourdieu. Entonces, la intención, desde lo que yo retomé cuando era estudiante de antropología en aquella época, si ustedes ven un segundo o un subtítulo, un segundo nombre a esta conferencia, podemos observar allí que más bien yo estoy hablando de lo mismo, y no es exactamente lo mismo, pero algo similar con otros términos, que es los estereotipos en una sociedad poliétnica estratificada. Y entonces es ahí donde, de cierta manera, la antropología originalmente abreva para discutir sobre los temas de discriminación y racismo, y voy a hacer brevemente alguna introducción, aunque no es mi intención, para abordar por qué estos términos, y después decir que, bueno, ya cuando hablamos de racialismo, por ejemplo, podríamos hablar de violencia estructural como racialismo, ¿no? Y el racismo como tiene diferentes niveles, por supuesto, el racismo se puede expresar de manera violenta físicamente, es violencia física, violencia sexual también, violencia simbólica, violencia psicológica, es decir, el racismo también tiene una multiplicidad de formas, se expresa de muchas maneras, y la discriminación pues también. Entonces, el racismo como tal es una ideología sumamente compleja que implica la interseccionalidad, ¿no? Que no solamente hay que verlo como un fenómeno entre dos grupos, sino más bien hay que ver la complejidad de ese fenómeno en sociedades estratificadas, y en el caso nuestro, como somos producto de un proceso de colonización, de colonialismo y postcolonialismo, pues entonces tenemos también que entender estos procesos no solo nacionalmente, sino regionalmente, porque cada región tiene sus especificidades. Bueno, en México ya hace muchos años que se estudió el asunto de las relaciones interétnicas, y se aborda así en antropología anteriormente como estudios étnicos o relaciones étnicas, en inglés ethnic studies, en español relaciones interétnicas, a partir de unos estudiosos americanos que llegaron a México y iniciaron una serie de estudios en estas regiones. Entonces, mexicanos y antropólogos americanos interactuaron y convergieron en la discusión sobre estos temas a principios y mediados del siglo XX. Y eso es lo que da origen a la discusión sobre el racismo en México. Fue un antropólogo llamado Robert Redfield quien
aprendió de Robert Park, un sociólogo importante de Chicago en Estados Unidos, donde precisamente él llega a Yucatán y al observar estos procesos de diferenciación, discriminación y racismo, hace una serie de estudios. En el año de 1938 publica por primera vez un texto que se llama Raza y Clase en Yucatán. Y ahí empieza a abordar estas diferencias. Sin embargo, su visión, como vemos en el texto, es una visión bastante culturalista de la discusión, ¿no? Aborda fundamentalmente la diferenciación a partir del vestido, ¿no? La vestimenta hace para él esta diferenciación más obvia. Pero también aquí él empieza a entender un poco las clases sociales a partir de esta diferenciación étnica. Y después, posteriormente, lo abordaría para entender también, agregarle un elemento de complejidad a la discusión de la diferenciación étnica, hablando de lo rural y lo urbano como lo mestizo y lo rural como lo indígena, ¿no? Y que digamos, estos atrasos indígenas y estos avances urbanos están vinculados precisamente con estos procesos de desarrollo desigual, por así decirlo, ¿no? Obviamente aquí está toda una visión de la idea de desarrollo, de que los indígenas son atrasados y que lo mestizo y lo urbano es adelantado. Entonces, esta discusión también va permeando en México la discusión de las relaciones interétnicas en un inicio. Y en los estereotipos que vamos a ver más adelante, aún opera en nosotros esta idea de civilizado, no civilizado, salvaje, semisalvaje, más educado, es decir, hay una serie de representaciones sociales que todavía en nosotros están operando en la vida cotidiana. Yo lo escucho aún entre mis compañeros, amigos, incluso uno mismo a veces cae en esta idea de que lo urbano es mejor, más desarrollado, más civilizado y lo rural es lo más atrasado. Y si a eso le agregamos el elemento étnico, pues es peor, ¿no? Entonces, estas discusiones, si ustedes se van fijando, ni siquiera están abordando en este momento la discusión afro, solamente están abordando el asunto o lo que llamaban ellos el problema indígena. Y esto es muy importante porque precisamente para estos estudiosos el asunto era el desarrollo visto desde la perspectiva capitalista de las sociedades, y los indígenas tendrían que incorporarse a esta sociedad mayor para avanzar, para mejorar, etc. En este sentido, si lo vemos bien, los afros no forman parte del discurso porque para muchos de ellos el asunto no es étnico en lo afro. El asunto es fundamentalmente del color de piel. Es decir, y si lo vemos bien también, después de la independencia, el asunto afro no es un asunto de un problema étnico, ni de atraso, ni de lengua, ni de nada, porque hablan español, sino es un asunto de esclavitud y libertad, punto. Y así se le mira, pues, dentro del siglo XIX, no es precisamente la comunidad afro una comunidad a la que hay que atender de alguna manera, porque el problema tiene que ver también con los indígenas, con la cuestión del territorio. Y ese sí es un problema para el desarrollo nacional, ¿no? Entonces, en el caso de los afros se asume que ellos ya van a irse integrando naturalmente a la sociedad mayor. Incluso esta idea de blanqueamiento también proviene de este proceso colonial, ¿no? Donde estas personas afro se van a ir blanqueando a lo largo de este periodo y al final van a terminar desapareciendo dentro de los colores del mestizaje, por así decirlo, ¿no? Entonces ahí los afros no aparecen, incluso Julio de la Fuente tampoco aborda el problema, pero sin embargo sí permite empezar a entender asuntos importantes de la cuestión étnica. Por eso lo cito aquí rápidamente. Al final, yo revisé varios autores mexicanos que son importantes y lo digo aquí porque generalmente cuando hablamos de racismo, racialismo, hay muchos autores anglos y hay muchos autores franceses
que también leí, pero creo que hay que darle lugar a la discusión que se dio en América Latina y a la discusión que se dio en México, que sí hay importantes discusiones, ¿no? Y relevantes para entender nuestros procesos. Entonces, finalmente yo me interesé fundamentalmente por varias propuestas aquí que hago una síntesis, que tenían que ver con entender, en primer lugar, la estructura social y la etnicidad, y ahí retomé a Cardoso de Oliveira, un brasileño, que aborda también esta discusión. Eh, También porque en Brasil está todo el problema, el asunto o el problema, porque así lo vieron también ellos, de la población afro. Entonces, eh, a mí Brasil me ha ayudado también para entender cosas en términos de los trabajos antropológicos que se han hecho. Finalmente me acerqué más a Cardoso de Oliveira, que es un brasileño que ha trabajado mucho la cuestión interétnica en espacios conflictivos y también vinculados a entender estos espacios conflictivos insertados más bien en una estructura social compleja donde hay diferentes grupos diferenciados no solamente por clase social, sino también por etnicidad. Entonces, también retomé o revisé con cuidado algunas propuestas de Rodolfo Stavenhagen y finalmente me interesaba un punto como más cercano a conocer cómo operan nuestros procesos de categorización cuando estamos interactuando, que tenían que ver también con la escuela de Park sobre, y Goffman sobre la interacción social o el interaccionismo simbólico, que también me interesó durante el proceso. Entonces, un poco para entender el contexto de dónde parto, yo quería entender cómo se reproducían eh, estos estereotipos entre las personas a partir de, de, bueno, por un lado, de entender la estructura social del espacio, de entender estas relaciones desiguales, pero también de entender la reproducción social y cultural de estos grupos y de sus maneras de entenderse a sí mismos y su relación con los demás, porque en fin, conviven tres grupos que sí que buscan diferenciarse, que buscan emblematizarse o buscaban emblematizarse como diferentes, aunque no necesariamente fueran tan diferentes, pero era una interacción conflictiva. Y si vemos a de Guerrero como de Oaxaca, siguen siendo espacios sumamente violentos y conflictivos. Entonces, esto nos indica que hay que entender la interacción social en el día a día, entender cómo se van cristalizando, cómo se van generando acciones o se da esta performatividad del racismo, de la diferenciación, de la violencia, ¿no? En sus diferentes niveles. Entonces, pero también mentalmente, en sus procesos mentales, cómo es que ellos entienden a los otros. Entonces, al final, vamos a ver algunos dibujos que los niños hicieron sobre cómo ellos ven a los demás. Bueno, el concepto de estereotipo es un concepto que no nace en la antropología, sino nace primero usado en el área del periodismo por un autor que se llamaba Liefman y posteriormente se usó en la psicología y precisamente sirven para entender procesos que son como formas mentales que permiten entender procesos y economizar una imagen, una representación sobre los otros que nos van a dar una guía conductual para interactuar con esos otros. Entonces los estereotipos son en realidad construcciones culturales simbólicas, al decir construcciones culturales pues son simbólicas y precisamente permiten de manera sintética representarnos al otro para interactuar. Eso si no le agregamos elementos de carácter, vamos a decirlo,
emocional profundos, donde entonces hay estereotipos que tienden a ser más densos, por así decirlo, a agudizar diferencias, pero estos estereotipos más densos, donde se agudizan diferencias socioculturales, surgen precisamente porque hay un contexto estructurado de diferenciación de poder y de injusticia y de desigualdad. Entonces, cuando hay estereotipos que están cargados de subjetividad y que son, por ejemplo, en el caso cuando yo estudié la maestría, donde incluso hablan de que si realmente son seres humanos esas personas o no, es decir, la persona que tengo enfrente es realmente ser humano o no lo es, ¿no? Entonces ya cuando estoy cuestionando incluso eso es porque hay en el contexto en el que estoy interactuando un nivel de desigualdad y de violencia muy grande para precisamente el estereotipo me va a permitir entender o interpretar esa realidad para actuar en ella, ¿no? Eh, entonces, bueno, utilicé esta idea de que los estereotipos tienen precisamente una capacidad económica de pensar el otro, pero también está implicado un alto contenido emocional y precisamente forma parte de un sistema ideológico de un grupo, ¿no? Que opera en contextos sociales estructurados. Fundamentalmente ese fue el concepto de estereotipo que yo utilicé. Y bueno, en el caso de la Costa Chica, pues yo precisamente entendía ahí que era un espacio donde había diferentes grupos étnicos, ¿no? Los afromestizos eran uno de esos grupos, ¿no? Y precisamente en estos contextos estructurados, estos grupos sí tenían relaciones muy complejas y de subordinación y dominación también muy claras, porque vamos a ver ahorita hasta los roles, digamos, laborales ya estaban hasta cierto punto determinados de acuerdo a la pertenencia étnica. Y esto nos da a entender que pues es un sistema jerárquico que no permite mucha movilidad y de hecho un sistema tan jerarquizado pues lo que va a originar es que la población al no ver ninguna posibilidad de movilidad social, lo que va a suceder es que va a emigrar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en la Costa Chica? Que en realidad gran parte de la población emigra a Estados Unidos o al norte del país y fundamentalmente la población afro y la población indígena. Esto está hablando de los problemas que aún hay que resolver en esas regiones donde los caciquismos mestizos han sido sumamente fuertes y están bien estructurados y están bien organizados y se readaptan, son flexibles para adaptarse a los cambios nacionales, ¿no? Que eso es otro gran tema y que hacen que precisamente estos caciquismos permanezcan a pesar de los cambios que hay, ¿no? Y ahí hay apellidos que vienen desde el siglo XIX, que siguen ahí dominando en la región. Entonces, esto nos habla de cómo es el control social también en esa región. Eh, Entonces, en ese contexto es donde se encuentran también los afro. Y la cabecera municipal, pues es una cabecera en la que digamos, los ñusabi o mixtecos de la costa, también denominados, se permanecieron con los mestizos, compartiendo ese espacio de manera muy conflictiva, pero la población afro en general fue hacia lo que le llaman los bajos, y eso lo vamos a ver en muchos textos sobre la Costa Chica, que es decir, en la costa, aunque también hay mucha gente ya cabecera, pero en general los bajos es el área de los afros y la cabecera la comparten conflictivamente mestizos y ñusabi, ¿no? Entonces este es el panorama en el que yo me encontré y quise entender entonces cómo es que estaban resolviendo los conflictos de las interacciones sociales, porque era muy interesante observar todo este conjunto de representaciones estereotipadas que había de cada uno de los grupos con respecto a los demás, pero en el escenario, digamos, de poder donde los mestizos dominaban, estas representaciones nunca salían. Eran lo que llama James Scott
guiones ocultos y guiones públicos. Ese es otro elemento que empecé también a utilizar. Scott menciona que precisamente la resistencia de los grupos implica estrategias. Una de esas estrategias, retomando a Gramsci, es toda esta cultura de subalternidad que se va construyendo con respecto al grupo de poder dominante, ¿no? Y en ese sentido, estos grupos, tanto afros como ñusabi, tenían una especie de guiones muy bien estructurados sobre y conocían muy bien lo que había pasado regionalmente. O sea, no son ignorantes, tenían una clara idea de la historia y de cómo se habían desarrollado los acontecimientos. Sin embargo, en los espacios públicos, estas relaciones, digamos, estos imaginarios, estos guiones se ocultan precisamente porque se necesita interactuar con estos grupos dominantes, ¿no? Entonces, bueno, empecé a entender esto y empecé a recolectar todas estas historias, tanto de los afros como de los ñusabi, y también estuve con los mestizos y traté de entender, bueno, todas estas historias, todos estos guiones ocultos, estas representaciones estereotipadas, ¿estaban o no generando realmente resistencia? O más bien tendían a estar reproduciendo eh, este sistema de dominación, y estos guiones ocultos eran simplemente una vía de escape a una situación de opresión, ¿no? Ese era también uno de los puntos que me interesaba observar. Entonces, bueno, aquí yo, en el artículo que les voy a pasar, que voy a dejar aquí después, van a ver que lo que hice en primer lugar fue una especie de recolección de algunos textos que hablaban de cómo eran representados estos grupos en la época colonial, el tipo de trabajo que tenían, ¿no? Y sus caracterizaciones. Entonces yo, por ejemplo, en el caso de los españoles, puse qué actividad laboral habían desarrollado, qué nombre se les daba, etcétera. Porque algo que me llamó muchísimo la atención era, yo venía del norte del país, entonces yo llegué al sur, y no es porque acá estemos mejor, no estoy haciendo esa comparación, pero es otra lógica cultural diferente. Y a mí lo que me llamó mucho la atención es que la gente mestiza se llamaba de razón, ¿no? Yo había escuchado y había leído, efectivamente, en Chiapas, cuando otro americano hizo un estudio de relaciones interétnicas, Benjamin Colby, trabajó también eso, y incluso en los textos de Rosario Castellanos podemos ver también esta clara distinción de lo que ocurre en Chiapas, donde están separados los indios de los mestizos, y hay toda una serie de reglas de comportamientos, ¿no? Bueno, esto también es el texto, yo creo que estaría bien después, hablando de la mujer, hablar del- de cómo en Chiapas también Rosario Castellanos mencionó todo este conjunto de guiones públicos y privados de las mujeres indígenas y mestizas con respecto a sus comportamientos sociales, ¿no? En este caso, pues lo mismo sucede acá en la Costa Chica. La gente de razón, los blancos, se llaman blancos, aunque uno los ve, pues no son blancos, ¿verdad? En el sentido, pero es toda una representación social. Entonces me tuve que ir y darme cuenta que esto venía desde la época colonial, ¿no? Y que en varias denominaciones estaban todavía como presentes a pesar de 500 años, ¿no? Este, y bueno, esto me permitió ir entendiendo las representaciones que se tenían de cada grupo, ¿no? Yo voy a dejar la presentación aquí por si alguien después la quiere revisar, la pueda ver, ¿no? Y otra cosa que en campo observé del 97 al 2000, cuando esto estaba así, ahora con la emigración, esto ha cambiado, pero esto hablaba yo de los roles laborales bien claros y diferenciados, ¿no? Por un lado, los comerciantes y los ganaderos pues son mestizos, eran mestizos, controlaban el comercio, controlaban gran, grandes pues, territorios de tierra. Obviamente no estamos hablando del norte ni de la agroindustria, pero sí estamos hablando de tener más tierra que otras regiones, porque en realidad en la Costa Chica y en la costa
de Guerrero y Oaxaca, digamos que siempre hubo ranchos, no fueron estas grandes haciendas enormes del centro de México, ¿no? Pero sí, eso, pero a diferencia de los otros grupos, poseen más tierra. Entonces, son ganaderos, son comerciantes, controlan gran parte del sistema burocrático, ¿no? Del magisterio. O sea que ellos están bastante bien organizados, ya han controlado, ya han ocupado todos estos puestos de servicios también, ¿no? Los más altos. Y luego los afromestizos se han ido insertando en algunos de estos espacios y los indígenas Ñusabi son los últimos que ocupan esos espacios, ¿no? Estamos hablando de que los afromestizos ocuparían una posición intermedia, por así decirlo, y los Ñusabi serían como la posición más baja de, de la, de la población en términos de clase social, ¿no? Y esto nos hace pensar, bueno, si estamos hablando de las mujeres, que eso sería el gran tema, ¿no? Pues estamos hablando también de violencia, no solo... Hay dos textos que sí voy a mencionar al final, de Cristina Díaz sobre lo que es el caridato y el matrimonio, la alianza matrimonial en la Costa Chica, ¿no? Y yo voy a mencionar algunos casos donde todavía se robaba la novia, ¿no? Había violencia en esos, no vaya tanto, pero sí hay como todo México. Y también no quisiera estigmatizar la zona como que es la más violenta, porque si vemos actualmente, hay zonas verdaderamente violentas en todo el país. En mi estado es uno de los más violentos. Yo soy de Tamaulipas y la verdad estamos viendo muchísima más violencia, yo creo que lo que vi en la costa en ese momento. Entonces, sin embargo, para aquella época sí había mucha violencia intrafamiliar, eh, y mucha violencia interétnica, ¿no? este, que surge del caciquismo precisamente, que surge del seguir controlando tanto la parte burocrática de tierras y además los partidos políticos vienen a jugar un papel importante en este conflicto. Eh, bueno, entonces yo empecé a hacer una serie de conversaciones, entrevistas y encuestas con las personas de los tres grupos para ver cómo se identificaban ellos a ellos mismos, cómo se representaban a ellos, qué pensaban ellos de ellos mismos y después qué pensaban de los demás, ¿no? Como para ir entendiendo estos cruces de representaciones y después ver si los niños también seguían reproduciendo esto mismo y a la larga esto que sí, porque finalmente lo que uno seguía viendo era pues mucha desigualdad y mucha injusticia en esa región, ¿no? Pero pues estos discursos, por lo menos pensaba yo, así también lo pensé cuando lo viví acá con los coreanos y los mexicanos y los tailandeses en una cuestión de trabajo, pues que permitían decir, pues estas personas son muy malas, ¿no? Y eso ya era generar un sentimiento comunitario de injusticia y y probablemente desencadenase una organización de otro tipo, o eso pensaba yo, ¿no? Bueno, lo que los Newsabi pensaba que los caracterizaba. Bueno, ellos hablan de que siempre, de que son muy unidos, de que cooperan. Ellos hablan de sí mismo como una raza o la raza indígena, pero no en el sentido de lo racial blanco, sino como en la idea de ser pueblo, de ser comunidad. Somos una misma sangre, compartimos, no nos gusta pelear, somos unidos. Generalmente se identifican con las labores del campo, se identifican mucho con la devoción y con la organización de sus festividades y con esta idea de la especie de, ¿cómo llamarlo?, de seriedad al realizar estas festividades, con todo un protocolo correcto de hacer las festividades, etcétera. Y sí hay un orgullo
propio de ser Ñusabi en la costa, ¿no? Entonces, eso no se expresa públicamente, pero ya internamente ellos sí se sienten contentos de ser una comunidad New Savvy. Y además en esos momentos ya había surgido el zapatismo, entonces había habido una nueva manera de entenderse a sí mismo. En el caso de los New Savvy y los afrodescendientes, aquí sí podemos ver precisamente esto, cómo ellos veían a los afros y consideraban a los afros como ellos les, bueno, voy a hablar de cómo se dicen en la costa, se dicen morenos, se dicen negros y se dicen, ahora ya utilizan la palabra afromexicanos. Ellos mismos como para referirse. Esto ha sido un proceso que se dio también por la llegada de un sacerdote a la región que empezó a concientizar a la población afro, porque él era afro de su sentir afro, de que ellos eran de África, explicando que ellos habían llegado como esclavos y entonces esto generó en las comunidades afro de Pinotepa toda una concientización de quiénes eran. Eso fue un proceso muy interesante que también ha sido trabajado por varias personas, entre ellas Gloria Lara, sobre cómo han ido surgiendo esta nueva etnicidad afro a partir de esta nueva conciencia como panafricana, ¿no? Y que ha dado origen a otro tipo de demandas. Ya ahí ha estado lo de las consultas en los que también de manera coyuntural también participé para ver cómo se van a hacer los censos y todo esto, ¿no? Que ya tiene que ver con una población que ya se asume étnicamente diferente y que ya también asume que tiene derechos como pueblo, ¿no? Entonces, eso ha sido un proceso que ha llevado pues unos 30 años, más o menos. Em, y bueno, pero para los indígenas siempre fueron una competencia los afro en términos territoriales y en términos de trabajo. Es decir, es un mercado laboral controlado por los mestizos. Entonces, las plazas de trabajo que restan se van a competir. ¿Y quiénes van a competir? Pues van a competir los afros con los Ñusabi. Y ahí la competencia va a ser desigual y va a haber muchos conflictos. Y entonces lo que va a generar son generalmente representaciones negativas de unos y de otros que son flojos, que no hacen las cosas bien, que son groseros, que son sucios, etcétera, ¿no? Que no creen tanto en Dios, o sea, que hay toda una serie de representaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, que toman mucho y que, que pelean. Este tipo de representaciones, ¿no? Dice, somos como el agua y el aceite. Dice, no sé por qué los mixtecos nos llevamos bien con esos negros. Es que los negros maltrataron mucho a los indios cuando vinieron. Y yo creo que por eso los indios no se llevan con los negros. Hay una danza que le llaman de los tojores. Los hombres se ponen una cara idéntica a la cara del negro y según la historia, los tojores bailan esa danza y se ponen las máscaras para burlarse de los negros, porque los negros golpearon mucho a los indígenas, por eso no los queremos. Entonces, vemos aquí esta narrativa que sí coincide un poco, aunque no es completamente cierta, porque no se está en texto, pero la experiencia de cómo los conquistadores usaron de cierta forma la población afro para perseguir a población indígena o población indígena para perseguir a población afro, es decir, usaron a las poblaciones para enfrentarse entre sí como una manera de divide y vencerás, ¿verdad? De esa forma fue como fueron generando estos conflictos. Entonces, esto aún continúa en la presencia en la mente presente. Y a esa danza de los tojores o tejorones, como le llaman los mestizos, es una danza donde la máscara es completamente una representación burlesca de un afro, ¿no? Por ejemplo. Y ellos dicen, el mito dice, hace mucho tiempo cerca del puerto Ministro se hundió un barco. De ahí bajaron los negros y empezaron a adentrarse por estas tierras. Ellos abusaron y utilizaron de las inditas. Ocurrieron así muchos abusos y la gente lo vio mal. Desde ahí viene esa raíz de que no tragamos a los negros y pues por eso es que la gente morena vive cerca del mar.
todo lo que es orilla del mar. Entonces, bueno, eh, en el caso de los Newsabi también tienen muy claro quiénes son los mestizos. No siempre nos han explotado, nos dan lo que, o sea, nos abusan fundamentalmente, ¿no? Les han quitado tierras, o sea, todo esto, lo que a mí me impresionó fue la memoria y la claridad con la que tienen muy claros este tipo de situaciones. Sin embargo, no se conversan nunca públicamente ni solamente entre ellos, ¿no? Eh, en el caso, por ejemplo, de los afromestizos, algo muy interesante es que la mayoría es muy alegre, o sea, ellos consideran que su carácter es muy alegre, y si es así, es un contraste con los indígenas verdaderamente, pues, amplio, grande, porque eh, sí hay toda una idea del gusto por el juego, por el baile, por echarse unos tragos, o sea, es otra manera de entender la vida, ¿no? Trabajan mucho, porque sí es cierto, trabajan mucho, pero además les gusta disfrutar lo que trabajan. Entonces es como, incluso personalmente les gusta arreglarse, les gusta verse bien, algo que uno con los New Savvy son como más recatados, más contenidos en todas las expresiones son religiosas. Acá es como desbordamiento y ese contraste sí es muy evidente o era muy evidente cuando yo vivía allá. Ahora no sé exactamente cómo sea, porque yo no he ido más que a visitar por 15 días, una semana, pero no me quedo mucho tiempo ahí. Entonces, no sé qué tanto he visto que las mujeres afro ahora ya se visten como las africanas, por ejemplo. Han usado esos colores, eso como retomar un poco esta identidad. Este, que por ejemplo mi mamá también retomó cuando era joven, cuando en los años 70 que ella asumió su afrodescendencia, pues ella se empezó a vestir diferente, se empezó a dejar su pelo como Angela Davis y todo. Entonces es como asumir pues tu identidad africana, ¿no? Entonces eso se está dando también en la costa y estoy viendo que muchas mujeres también lo están haciendo. Es una manera nueva de asumirse, ¿no? Eh, por ejemplo, hay algo que les gusta mucho que es el andar en caballo y les gusta trabajar no solo en la pesca, sino en la ganadería. O sea, están muy buenos en eso también. Y una de las danzas que más yo he observado a lo largo de todo México, que ahora que estoy en la Facultad de Música y Artes, que trabajo eso, una de las asociaciones más comunes es la de los toros con los afros, ¿no? La ganadería con lo africano. Y esto también lo ha trabajado Arturo Mota cuando ha abordado este tema de cómo los afros les sirvieron mucho a las estancias ganaderas como empleados este, y como trabajadores, ya sea esclavos o no. Y por eso es este vínculo con el caballo y con la ganadería, ¿no? Con la leche, con el queso también, porque eso también es importante en la Costa Chica. Entonces ellos todas las danzas de toritos, hay o muchas danzas donde aparecen toros y demás, también están vinculados a lo afro. Eso lo podemos ver también en la Costa Chica. Bueno, también pues una énfasis en la alegría, en la fiesta, en la sencillez y en el carácter fuerte, ¿no? En la franqueza, aunque ofendan con las palabras, ¿no? Decir, aquí también hay una autopercepción de ser personas muy abiertas y muy francas. Eso y muy valientes también. Entonces, eso ha generado también que los otros grupos consideren que es algo negativo, algo como de amedrentamiento en el caso de los Misabi, pero realmente es una identidad que se fue construyendo en los contextos en los que ellos vivieron, o sea, de mucha violencia, de esclavitud, de autodefensa. Entonces ellos se hicieron un carácter de esa naturaleza en la costa también, ¿no? Aunque algunos compañeros mencionan que en realidad no hubo palenques en la Costa Chica, sino estancias.
y que más bien a lo mejor esto tiene que ver con precisamente con la parte como vaquera de su personalidad. Bueno, em, y los afromestizos ven a los indígenas también como aparte, dicen, no se llevan con uno, son aparte, unos son buenos, pero otros han matado. Y como que hay esta actitud de son muy humilditos, son muy ermitaños, no se relacionan, no hablan, no conviven, no comparten. O sea, y esto no es que los afromestizos los agredan o algo, simplemente como que los niños habían puesto una barrera muy clara de diferenciación. Entonces no había, creo que ahora sí hay toda esta idea de lo afroindio que también está surgiendo en la Costa Chica. Es decir, esta comunión, ¿no? De intereses que puede en un movimiento determinado. Eh, También en el caso de los mestizos, generalmente identifican a los mestizos de blanca, ¿no? Que es algo que tanto los indígenas como los afros ven a los mestizos como los blancos o los de razón, ¿no? Y pues obviamente tienen todos estos estereotipos de altivos, que no se relacionan con las personas, que solo los buscan por interés, que realmente los usan, que además no son alegres en el caso de los afroamericanos, en que ellos son apagones, que no tienen gusto por hacer fiesta ni nada de esto, ¿no? Es como, además sí tienen, varias personas me comentaron que las reglas matrimoniales entre ellos pues son estrictas, ¿no? Entonces que ellos no se van a casar con afro ni con indígenas y este, que cuando se hacen compadrazgos así de diferentes grupos o cuando se hacían, casi nadie, si se hacían de diferentes grupos, casi nadie realmente lo respetaba, porque si uno se hacía compadre a un blanco, generalmente ese blanco no iba a responder como padrino del hijo de uno. Se olvidaba generalmente, o sea, nada más se usaba para conveniencia del blanco, pero cuando a un afro le interesaba recibir apoyo del padrino, pues esto no era recíproco. Entonces, hay mucho esta clara discriminación y separación de los grupos, ¿no? Y los mestizos, pues ellos sí tienen también muchas representaciones negativas de los otros, ¿no? Y tienen un alto sentido de sí mismos. No sé cuánto tiempo tenga, este, pero bueno, por ejemplo, de los indígenas que creen en la brujería y toda una serie de cosas, ¿no? Que toman, bueno, lo típico que cree la gente mestiza en general de los indígenas, ¿no? Que son cerrados, que ellos mismos generan su pobreza, ¿no? Que las mujeres se dejan abusar, etcétera, ¿no? Es el estereotipo que vemos a nivel nacional de los indígenas, ¿no? Por ejemplo, son difíciles de convencer, son muy cerrados, ¿no? Pues es el problema de que viven en la pobreza y como son pobres, las mujeres se dejan golpear por los hombres, ¿no? Toda una serie de, que cuando estuve ahí me espantaba de ver esto, pero luego dije, pues es que ya después viendo las encuestas de la CONAPRED a nivel nacional, creo que la mayoría está igual, coinciden muchísimo. Por ejemplo, en el caso de los afros, les gusta el pleito, no quieren trabajar, son flojos, son groseros, es todo ese estereotipo, ¿no? Entonces, bueno, yo le pedí a los niños de los diferentes grupos que me hicieran unos dibujos, en aquella época, ¿no? En este caso, estos niños de la escuela bilingüe me hicieron, por ejemplo, cómo era su casa, ¿no? Y aquí me ponen la casa de ellos. Esta es su mamá y si ven, ellos traen un delantal porque originalmente las Ñusabi de la costa no usaban blusa, traían el pecho descubierto, pero los sacerdotes y los mestizos los obligaron a que no podían andar así, que tenían que usar pues algún tipo de blusa o lo que fuera. Entonces ellos se ponen un delantal y si ustedes ven aquí la mamá trae su enredo con su delantal. Él está dando de comer a los pollitos.
También acá tenemos otro niño que se representa así en su casa, ¿no? Aquí su mamá, si no trae delantal, está sin delantal y están papá cortando el puerquito y el pollito, ¿no? Esto. Pero luego vamos a ver los afros, cómo ellos ven a los afros y a los mestizos. Y aquí vemos claramente la representación que los niños indígenas tienen de los mestizos, una casa de material con un jardín, etcétera, una fuente. Y por otro lado, los afros tienen a la mamá y al niño en una casa, casi siempre me la ponen de palitos, ¿no? Y el señor acostado en una hamaca, ¿no? Esta representación la vamos a tener muchas veces. Miren que está. Otra vez tenemos a la casa de los negros, que estos cuadraditos significa que viven en casas de palitos, dicen ellos. Y el señor ahí está tomando, ¿no? En una hamaca. Por otro lado, aquí tenemos la casa de los blancos, que es perfecta, ¿no? Con los papás y la mamá agarrados de las manos. Y el niño sí está acostado, pero no como el afro, ¿verdad? Sino en una especie de silla junto con una alberca. Entonces, hay muy claro entre los niños esta separación ideológica desde muy tempranamente. Estamos hablando, pues yo creo que de 6 a 12, no, de 6 a 10 años, 6 a 11 años. Donde ellos ya se dan cuenta de estas diferenciaciones y ya incluso escuchan conversaciones y todo. Entonces, para ellos, cuando yo fui allá, había estas representaciones muy claras de diferenciación, ¿no? Lo que era positivo, lo que era negativo, claro, porque esto es negativo, ¿no? Lo apto es negativo. Acá volvemos a ver la casa de los negros y aquí el mestizo con un coche, ¿no? eh, también están viendo claramente una diferenciación económica de clase social. Ya es una casa, ya es un dibujo de un niño afro. Dice, mi casa es sencilla, no es como la dibujé, pero sí se parece un poquito. Es mi casa, vivimos mi papá, mi mamá, José Luis, Olivia, Janet y yo. Y aquí vemos su casa y vemos una palmera y su papá está bajando un coco, ¿no? Y aquí ponen la casa. Bueno, esta es otra representación de la casa de unos niños. Ven si es diferente cómo lo representan otros a cómo lo representan ellos su propia casa, ¿no? Su papá dice, mi papá trabaja en el monte, ahí está su papá trabajando, ¿no? Mi casa es de la mina, ¿no? Mi papá es campesino. Entonces, aquí vemos a otro niño afro que también dice que la vivienda de los indígenas son de cartón, ¿no? Y no tienen que comer, dice. En el caso de los blancos, pues vemos una casa de 2 pisos, de block, de azotea. Entonces, vemos la casa de los blancos y la casa de los indios. Esta es otra. Aquí vemos la casa de los indígenas, muy pequeñita. Igual, así como los Ñusabi representan la casa de los afros, los afros representan la casa, es como somos pobres, son pobres y son esto, y es exactamente igual, pero todos coinciden en que los blancos viven mejor y viven o sea, hay toda una representación muy fuerte de lo que es. Lo dice, los indígenas a veces platican en su idioma y el otro que está platicando con ellos no entiende, dice. Dice, los negros son muy groseros. Esto ya es una escuela la única escuela particular que había en Pinotepa. En aquella época son niños mestizos los que hicieron los dibujos, ¿no? Aquí aquí otro dibujo que dice, los inditos algunos son chocos, quiere decir sucios, ¿no? Otros flojos y otros listos. Lo que hacen en su casa están encerrados, casi no salen a la calle. Entonces, los negros lo que hacen están negros echadotes, dice. Entonces, aquí es donde ellos viven.
Dice mi mamá trabaja en la mueblería, también mi papá trabaja en la mueblería y yo cuido a mi hermana de 1 año, mi hermano de 8 años. Esta es otra representación de la casa de los mismos. Entonces, bueno, aquí puse un poco los términos que se dan a sí mismos los grupos, ¿no? La denominación que le dan a los demás, ¿no? Entonces aquí el cuadro indica más o menos cómo se llaman a sí mismos y cómo denominan a los otros. Bueno, las conclusiones generales fue que si bien la ideología etnocéntrica, esta ideología etnocéntrica de los prejuicios que tienen los afros, que aquí quisiera hacer una diferenciación entre etnocentrismo y racismo, que es una diferenciación que en antropología sí es importante. Por un lado, cada grupo social o cada grupo humano considera que de cierta manera es mejor que otros, ¿no? Esa sensación de cierta superioridad, de cierta mejoría, es casi que común y a eso le llamamos etnocentrismo, pero ese etnocentrismo no implica la eliminación del otro, la violencia hacia el otro, simplemente es un sentimiento de que uno es mejor, ¿no? Hasta ahí una serie de representaciones positivas. Generalmente, como vimos, los afros y los indígenas tienen representaciones positivas de sí mismos y negativas de los demás, pero no vemos o nunca vi una violencia de un grupo queriendo destruir o violentar al otro grupo, ¿no? Y esto podría decir que es un etnocentrismo que está ahí agrupando a estos dos, a los tres grupos, pero en el caso de los blancos sí ha habido un racismo ya utilitario, ¿no? Un racismo que sí tiene una utilidad de carácter económico, político y que les permite seguir teniendo privilegios en una sociedad desigual, ¿no? Entonces, yo diría que en el caso de los mestizos, ahí sí hay toda una diferencia que no radica solo en lo etnocéntrico, sino que radica en un racismo que abarca a los otros y que incluso los quiere transformar para beneficio propio, ¿no? Entonces yo sí ahí diferenciaría entre estas dos formas de estereotipos, unos que finalmente no derivan en la eliminación del otro, en el etnocidio, por así decirlo, o en el genocidio, sino simplemente en una diferenciación cultural que se puede ir deconstruyendo bajo circunstancias de mayor igualdad o justicia. Pero en el caso de un racismo como el que estamos viendo en los mestizos en la costa, yo sí creo que ha generado mucha violencia etnocida en diferentes momentos de la costa, o sea, en diferentes momentos históricos de la costa. Y ha ido encaminado a diferentes grupos con la finalidad de exterminar ciertos levantamientos de carácter casi siempre simplemente de justicia básica. Y utilizando todos los mecanismos posibles de poder, porque como lo mencioné, estos grupos, aparte de divulgar esta ideología, digamos, racista sobre los otros grupos, que lo vemos en los niños ya de la escuela privada, están hasta muy claras, eh, como sucios esto, ¿no? Ya desde muy niños tienen mucha claridad sobre qué son. También es cierto que, bueno, este racismo se va generando todos los días y se va construyendo políticamente como un grupo que ha tenido, yo diría, esta capacidad política de establecer alianzas con grupos incluso de izquierda, ¿no? Entonces, cómo estos grupos locales se articulan a grupos nacionales para seguir manteniendo privilegios en un espacio que, que finalmente, si lo vemos aún hoy, tiene muchos problemas aún
de desigualdad, de violencia, este, es decir, no hay ahí, yo no veo, recientemente cuando vi lo de Guerrero también, que sucedió, se parece mucho esa región a esta que estamos aquí hablando. No se ve cómo se pueda desarticular este tipo de caciquismos, ¿no? Tan fácilmente, que además se mantienen muy fuertes sobre, sobre una sociedad racializada, ¿no? En donde se justifica de muchas formas la superioridad de un grupo, no solamente económicamente hablando. Entonces, es finalmente lo que quería llegar es, bueno, va a ser, los estereotipos funcionan, si son operativos, pero finalmente cuando tenemos un grupo dominante que se encarga, ¿no? De no solo reproducirlos, sino de difundir estereotipos sobre los otros, de afirmarlos todos los días, ¿no? Genera una violencia de diferentes niveles, desde violencia física hasta violencia simbólica, y logra muchas veces desarticular movimiento y logra eh, generar como una, pues una especie de idea de eternalismo justificado sobre esta autopercepción de que son superiores porque son avanzados, civilizados, urbanos, porque son blancos, etcétera. Uno creería que esto no pasa en México porque ha habido mucha discusión sobre la blanquitud, pero sí existe y es vigente y finalmente lo podemos observar. Yo creo que si somos observadores serios todos los días de una u otra forma de nuestra vida cotidiana, pero más en contextos como estos, ¿no? Que han sido, yo creo que en esta región, junto con la región de los Altos de Chiapas, espacios donde hay mucha desigualdad, ¿no? Yo lo dejaría aquí. Solo quería comentar que hay mucha similitud ya para cerrar en cómo se percibe a las mujeres afro, que de las mujeres afro también se habla que son muy eh, enojonas, violentas, agresivas, hablan mucho y muy fuerte, etcétera, tanto las mujeres indígenas como las mestizas, ¿no? Y es un estereotipo que viene desde la época colonial también, desde la época virreinal, y que tiene que ver con que las mujeres afro sí pudieron en el espacio del virreinato llegar a tener ciertos lugares privilegiados en relación con las mujeres indígenas, y ocupar algunos espacios laborales en aquella época, ¿no? Y definitivamente ese estereotipo de esas mujeres fuertes todavía está en la costa, y yo sí creo que las mujeres afrodescendientes sí tienen etos de mucha seguridad y fortaleza, pero es un etos que se ha ido construyendo precisamente por sus propias condiciones de inequidad, ¿no? Y que es un etos que han sabido aprovechar ellas para beneficio de sus familias, ¿no? Entonces también esta idea que se difunde mucho, vean, los hombres sumisos frente a la mujer afro mandona, ¿no? Regañona. Aquí tenemos esta frase que dice, o el orgullo y despejo de la mulata nace el blanco, del blanco y negro que la demanda, ¿no? Es decir, la mujer mulata, orgullosa, despreciativa, altanera, etcétera, ¿no? Esta idea todavía está presente también en la Costa Chica, que me parece que de cierta manera no es así, pero también las mujeres afros sí tienen, y creo, una actitud muy diferente de las mujeres mestizas y las indígenas con respecto a su propia feminidad y a su propio valor. Y eso es algo muy positivo. Entonces, bueno, yo concluiría ahí. Muchas gracias, doctora Castillo. La verdad es que muy interesante y también pues muy necesario de seguir reflexionando estas cuestiones de cómo configuramos, ¿no? Nuestra visión del mundo y el lugar que le asignamos a las otras, los otros, ¿no? En esa configuración. Yo creo que trabajos como
como el que nos presenta, pues justo nos abren como esa ventana, ¿no? De preguntarnos, de reflexionar, de incluso como mantener esta observación sobre nuestros propios comportamientos, ¿no? Porque ciertamente así empezaba su ponencia y un poco lo decía también al final, ¿no? En la vida cotidiana, o sea, hay mil ejemplos, ¿no? Y pues a veces uno a uno hace este tipo de conductas, a veces sin estar tan clara o claro de que estás cometiendo como ese comportamiento, ¿no? Que estás llevando a cabo ese comportamiento o esos estereotipos. Entonces, muy interesante, la verdad, ¿no? Doctora Castillo, muchísimas gracias por su tiempo, por sus conocimientos. Esperamos tenerla de vuelta en el museo para que nos siga compartiendo los avances de sus trabajos, y al público que nos acompañó en esta transmisión, pues también les agradecemos esta compañía y les esperamos en el museo y también en las siguientes conferencias de este ciclo. Buenas tardes y hasta pronto.